Un saludo a todas las personas que me están escuchando. Soy María Soledad Vela, soy docente en la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador, y actualmente estoy realizando una investigación doctoral en la Universidad de Córdoba de España. La ponencia, la cultura oral y costera en la identidad, creatividad y cotidianidad. Caso de la comunidad de Portobelo e Isla Corazón, San Vicente, Manabí. El paisaje cultural. Las dos comunidades del caso a estudiar están ubicadas en el estuario del río Chone, cerca de las pequeñas ciudades de San Vicente y Bahía de Caracas, que están unidas a través de un puente. Marco teórico. Antes del lenguaje escrito, la impresión de documentos, la información electrónica y la difusión de documentos en línea, ya existía la narrativa oral transmitida de generación en generación a través de lo que hoy se conoce como tradición oral. Es innegable que en todas las culturas del mundo juega un papel primordial para la conservación de tradiciones, preservación de las mismas y la educación. Como dicen Schinter, Wilcox, Beheim, Kaplan y Gurben, la mayoría de las habilidades de subsistencia humana requieren conocimiento acumulado que a menudo se transmiten de generaciones mayores a jóvenes. También afirman que la tradición oral contada a través de comunicadores hábiles puede lograr que alguna información de difícil comprensión se adquiera de manera fácil, susceptible y que se prolongue por medio de la misma modalidad. De esta manera, el individuo desarrolla habilidades necesarias para el enfrentamiento de problemáticas en la vida adulta. Mediante la acción se concentra un juego cognitivo de muy bajo costo que conlleva potenciar la imaginación y simular situaciones inciertas asemejadas, aunque estas situaciones sean vividas por terceros. A decir de Ballester Sánchez, el patrimonio cultural no se limita a las manifestaciones tangibles, sino que más bien incluye innumerables grupos y comunidades que han recibido información de sus antepasados y las transmiten a sus descendientes, por lo general de manera oral. En la Convención de la UNESCO del año 2003 en París se enmarca al patrimonio cultural inmaterial en los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Con el pasar de los años, estos portadores activos de la oralidad han disminuido en porcentaje, esto es, en todas las culturas, aunque aún tengan esa responsabilidad de la transmisión intergeneracional, esto está desapareciendo. Cuando un informante indica cómo él o ella había aprendido un mito o leyenda, menciona generalmente que fue de parte de una abuela o una abuela y con menos frecuencia del padre o la madre, esto según el estudio de Ruggiero. Para Ballester Sánchez, la cultura oral es una de las formas más frágiles de la totalidad de manifestaciones de cultura. Por depositarse en esta la memoria colectiva de los pueblos, sufre grandes amenazas a efectos de la globalización, la estandarización y acogimiento de pautas culturales externas, el turismo, avances tecnológicos, entre otros. Las tradiciones implican conocimiento. La ciencia registra estudios realizados sobre esta arista que han sido contribución a la astrología, el medio ambiente, la horticultura, el idioma, la cultura, entre otros. De lo que se reporta en bases de datos, por citar algunos ejemplos, se puede mencionar un estudio realizado en Australia sobre las periodicidades relativas en la variabilidad de las estrellas visibilizadas por aborígenes que las observan e incorporan su variabilidad a la tradición oral. Las tradiciones que han llevado durante siglos estos aborígenes son incluso anteriores al descubrimiento de la naturaleza de las estrellas descritas por científicos europeos en el siglo XIX, según un estudio de Amacher. Una de las formas de la tradición oral en la provincia de Manabí se expresa por los amorfinos, son formas poéticas, culturales que se las practica particularmente en las localidades campesinas en fiestas patronales, navideñas, Semana Santa o eventos organizados por la comunidad. Y suele tener de fondo una melodía llamada el sombrerito, con un sombrero en mano, cantando y bailando. Este legado cultural montubio siempre ha sido una de las mejores tradiciones que han hecho que la gente de este medio se divierta, por lo que se hace necesario revitalizar esta dicción de cultura que de a poco se está perdiendo, según estudios de Josa Vera y Dueñas y Vera. En cuanto a la cultura montubia, se define como la particular forma de vida de los campesinos de las zonas rurales de la región costa ecuatoriana. Al respecto, Josa Vera y Dueñas Vera determinan que se la representa en la sin igual forma de vida, en su vestimenta, trabajo, vivienda, cultivos, el entorno, el diseño de su paisaje, la cría de animales, su domesticación, doma y uso de estos. Importancia y justificación del tema.
La Web of Science arroja 4.511 documentos usando el término Oral Tradition. Scopus, 2.389 artículos con el mismo término. Usando la terminología Oral Tradition Ecuador, se identifican 6 resultados en WOS y en Scopus 20. Y si se realiza la búsqueda con el término en español tradición oral, se obtienen 2 resultados en WOS y en Scopus, 6 artículos. Por lo expuesto anteriormente, es notorio que las investigaciones realizadas y publicadas en las mejores bases de datos sobre tradición oral en Ecuador son escasas, lo que amerita que se profundice en realizar pesquisas que determinen diferentes factores de las culturas tradicionales ecuatorianas, su cotidianidad, oralidad, costumbres e identidad. En definitiva, el planteamiento de este proyecto de investigación se justifica porque permite detectar debilidades y fortalezas en el afán de perennizar la cultura y tradición de la comunidad Portobelo e Isla Corazón. Los resultados de este estudio contribuirán a la ciencia por determinar la cotidianidad del pensamiento de las personas de la comunidad y la forma como influyen en sus vidas factores que son aportes al desarrollo del pensamiento y de las diversas formas de vida. En Manabí se ha puesto mayor interés en el estudio de la cultura montubia, por lo que el análisis de la cosmovisión de las comunidades de la costa no se ha propagado tanto. Además, la investigación doctoral busca poner en valor la identidad de los pueblos costeros que terminan mimetizándose a las culturas dominantes, perdiéndose al pasar de los años importantes aportes a la identidad de la zona y a la generación de conocimiento. Los objetivos. El objetivo general. Caracterizar los valores de la identidad costera a través de la cultura oral en la comunidad de Portobelo e Isla Corazón del Cantón San Vicente, provincia de Manabí. Los objetivos específicos, fundamentar los referentes teóricos relacionados con la cultura y tradición oral, describir factores generadores de identidad en la cultura oral costera, identificar la influencia del entorno y la cotidianidad en la subsistencia de la cultura oral, analizar el discurso de los relatos que forman parte de la oralidad costera, generar un reporte de concordancias y discordancias de las realidades culturales de ambas comunidades y evaluar acciones que permitan perennizar los valores de la identidad costera a través de la cultura oral. Materiales y métodos. La investigación se desarrollará bajo la metodología cualitativa con el propósito de cumplir con los objetivos de la investigación. Se acoge a la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, que proporciona un sentido de visión de a dónde quiere ir el analista con la investigación. La importancia de esta metodología radica en su capacidad no solo de generar teoría, sino también de fundamentarla en los datos, es decir, a través de procedimientos analíticos se construye la teoría basada específicamente en datos, creando categorías teóricas y luego examinando las relaciones notables entre ellas. En la teoría fundamentada se sugiere emplear ciertas estrategias a fin de lograr mejores resultados, y aunque no son específicas en el estudio de la cuesta Benjumea, se recomienda la recolección de datos y el análisis de los mismos se debe hacer de manera recurrente. Los datos recolectados son los que determinan la investigación y no la teoría preconcebida. El análisis de los datos suscita el descubrimiento y por ende emana el desarrollo de la teoría, y esto no basado en teorías preexistentes. Y por último, el muestreo sirve como base para refinar, elaborar y completar categorías de los datos recolectados. El análisis sistemático juega aquí un papel preponderante porque a su vez llevará a niveles más abstractos. El resultado de un estudio de teoría fundamentada es una interpretación analítica del mundo de los participantes y de los procesos para construir esos mundos. Los criterios para evaluarla son 4. Ajuste, esto es, que encaje en la experiencia de los participantes. Funcionamiento, es decir, que explique la mayor variedad posible en relevancia al fenómeno en estudio. Y por último, la posibilidad de modificarse la propia teoría, que significa que esta teoría se puede acomodar a nuevos hallazgos, según De la Cuesta y Benjumea. Siguiendo el análisis de Strauss y Corbin, las técnicas y procedimientos, por otra parte, proporcionan los medios para llevar esta visión a la realidad. Para este cometido se toma como base las técnicas de descripción del paisaje cultural, investigación teórica, la realización de entrevistas, grupos focales, talleres e investigación de campo. Mediante la aplicación de las técnicas de recogida de datos se conoce con la propia voz y experiencia de los miembros de las comunidades la realidad que surge a partir de la cultura oral, la manera como las mismas se insertan en la cotidianidad y de qué manera se alimentan de las mismas las nuevas generaciones. Las entrevistas se realizan con un formato semiestructurado que permite enriquecerlas mientras se desarrollan. En cuanto a los grupos focales, la información que se obtenga se suma a los aportes de los miembros de la comunidad durante la conversación.
También se hará una observación de la zona y las actividades de las personas que permitan caracterizar los valores y el entorno. Los talleres se los realizará con el grupo de niños y permitirá generar historias con sus cuentos y dibujos, y habrá un producto que es un libro con la leyenda del duende. A través de las conversaciones se busca encontrar el hilo conductor de las historias, de las cuales se analizará el enfoque de identidad, de género, el saber acumulado y el valor formativo y literario dentro del contexto cultural. Se confrontarán las realidades de ambas comunidades vecinas y las coincidencias y diferencias de su oralidad. Y también las entrevistas a especialistas y cultura permitirán conocer la importancia de la misma en la construcción social de la comunidad. Resultados. De los acercamientos iniciales que se han realizado con las comunidades se encuentran dos vertientes en la oralidad en la comunidad de la Isla Corazón. El relato que con regularidad se menciona es la leyenda del duende, un personaje que selecciona a niñas lindas con pelo largo, negro y brillante para jugar con ellas y luego llevárselas. Por su parte, en la comunidad de Salinas se habla de la presencia del diablo y algunos sucesos se cuentan en que el mismo se ha llevado a las mujeres de la comunidad. Hay uno que es muy recordado en el cual en presencia de la comunidad una señora fue llevada por el diablo luego de una larga enfermedad. Lo interesante de estas historias es que los protagonistas, el duende y el diablo, son varones y siempre apuntan a llevarse a niñas o a mujeres. Los hombres luchan contra ellos, sobre todo contra el diablo. Para las mujeres cambiar de comunidad o tener un compromiso con una pareja las protege o las libera de esta persecución. Puede detectarse la existencia del hombre protector, la mujer protegida. La cultura oral y costera está inmersa en la cotidianidad de la gente. Estas leyendas o realidades se replican entre sus habitantes, incluso con la presencia de los niños, quienes afirman no sentir miedo y en muchos casos corroboran las historias. Discusión. Los roles asignados a los hombres es el de la protección, proveedores y de la fuerza. Y a las mujeres el rol de la debilidad, del hogar y el peligro de abandonar el mismo. Cuando son restituidas a los hogares, será gracias a un hombre que lo logra. La existencia de un mundo más allá de lo evidente es algo que todos viven. Hay quienes por temor o por la influencia de la cultura dominante, que es la cristiana occidental, pretenden no conocerlo, pero luego de las conversaciones, hasta las personas que al inicio se han presentado como incrédulas, terminan diciendo que alguna vez han vivido estas historias o que sí las conocen. El valor de estas leyendas está en la forma de vida que van legando a sus descendientes. Frente a la posible presencia del duende, es mejor para los niños no estar lejos de casa y de la vista de sus padres y madres. Si el diablo se acerca a los hogares, hay que cuidar a las mujeres y procurar la defensa que la hacen las familias, sus hombres y la iglesia. Conclusiones. La cultura oral costera ha sido relegada al plano de la tradición sin mayor valor en el conocimiento. En los últimos tiempos, las culturas subyacentes están siendo puestas en valor en el marco de las sociedades en que coexisten con culturas dominantes. Las leyendas de la cultura oral costera deben ser recogidas por el sistema educativo para que se conozca como parte de la identidad social. En ellas hay lecciones que deben ser analizadas para tratar el tema de los derechos humanos, los roles asignados, el mundo espiritual y los asuntos familiares, entre otros. Lo sobrenatural colabora en la explicación de algunos fenómenos como pueden ser los embarazos no deseados, por ejemplo, embarazos no deseados de chicas adolescentes o la escapada del hogar con su primer amor. También el descontento de las mujeres en sus hogares o las enfermedades que las debilitan y las inhabilitan para cuidar de sus familiares se pueden enmarcar con la presencia del diablo. La cultura oral tiene el poder de congregar, pues estas historias se comparten en conjunto con la presencia de los miembros de la comunidad y se van enriqueciendo y fortalecen la cultura propia que se mantiene en el tiempo a través de la oralidad. Esta ha sido mi ponencia. Muchas gracias.